Volvemos con nuestro invitado de hoy en Moliendo Café, el ingeniero Carlos Elías Restrepo Ferro. Es el responsable de la planeación en el departamento de Risaralda. Lo que estamos intentando es hacer en su compañía una reflexión y sobre todo un aterrizaje a escala de este mundo, del lado de acá, de un universo que a veces por el mismo lenguaje parece formar parte de otras realidades, los tecnicismos, las abstracciones, y no puede ser así, porque es que la buena o la mala planeación en la empresa privada, en el sector público, en la vida personal, tiene efectos concretos, positivos o negativos, en la existencia de las personas y de los grupos sociales. Y quedábamos al final del bloque anterior en algo muy importante en todo este cuento, y es de la concertación de intereses, porque todo ser humano, todo grupo social, por eso existen los gremios, las representaciones, los sindicatos, tiene intereses, pero lo importante es negociar esos intereses. El problema es que hasta ahora hemos sido muy buenos para sentarnos a preguntar ¿cómo voy yo ahí?, ¿cierto?, en ese negocio, que puede ser la cosa pública o la empresa privada, pero muy difícil es cuando el asunto se dirige en otra dirección, y es ¿qué voy a aportar yo aquí? Y eso se vive en todas partes, o sea, se convoca dentro de esa idea de ser participativos y de concertar a una serie de actores de la vida social, gremios, medios de comunicación, academia, sector educativo, clase política. Pero entonces todos llegamos allí más o menos con la idea de cómo se va a beneficiar mi propia parcela, y eso está bien, eso no está mal, eso forma parte de la vida de todas las personas. Pero lo otro, yo insisto, a la hora de mirar en perspectiva, bueno, ¿cómo voy a aportar a la construcción de este departamento, de esta ciudad? Allí empiezan los problemas, y eso se evidenció, por ejemplo, en la tarea que intentó liderar, porque no lo dejaron, el ingeniero y exalcalde Gustavo Orozco Restrepo al frente de la coordinación de los programas del sesquicentenario de Pereira. De manera que allí hay un problema serio, ingeniero, ¿cierto? Somos muy buenos para decir cómo voy yo ahí, pero ¿qué voy a aportar yo? Esa es la tarea que está por hacerse. Lo que pasa es que, vea, volvemos al punto, digamos, neurálgico que tenemos hoy, más que de planeación, de avance en procesos de desarrollo para la región. Y es que en procesos de concertación, para poder definir cuál va a ser el desarrollo, tenemos que abrir los espacios de discusión y tenemos que plantear desde las diferentes perspectivas cuáles son mis intereses. Es que lo que ha hecho precisamente que la humanidad se desarrolle ha sido los intereses que han tenido la humanidad. Claro, eso no es malo. Lo importante es que tenemos que empezar a generar que haya una articulación, que podamos juntar esos intereses para que podamos avanzar colectivamente, pero usted no puede, digamos, plantear que en una propuesta suya, usted lo plantee y avance con toda la propuesta. Usted tiene que llegar a un proceso de negociación donde tiene que estar dispuesto a ceder en unas cosas para poder lograr otras, para que al final ese ejercicio colectivo permita que el desarrollo de todos esos intereses sea mucho más eficiente y efectivo que el de una sola perspectiva. Hoy ¿qué es lo que ha pasado en la ciudad y en el departamento históricamente? Y es que desde diferentes sectores se ha venido jalonando ese desarrollo, y la ciudad y el departamento han tenido una dinámica propia que le ha permitido esos procesos de desarrollo. Pero ya en el mundo actual, cuando uno encuentra que la competencia no es en Colombia, sino que la competencia es en el mundo, incluso con los mismos territorios nacionales encontramos que el mismo departamento y la misma ciudad empieza a perder competitividad. Nosotros cada vez crecemos por debajo de los niveles que está creciendo, digamos, la economía nacional. Y para poder generar unos niveles mayores de crecimiento necesitamos una revolución. Y para poder plantear una revolución desde el punto de vista, una revolución en el buen sentido de la palabra, o sea, tenemos que reestructurar. Una transformación. Una transformación.
de la estructura económica, porque es que lo primero que mueve un desarrollo es la parte económica. Después lograr usted el equilibrio de que esa parte económica le permita a usted generar un equilibrio social y sobre todo el desarrollo o por lo menos el cuidado del medio ambiente, que eso es lo que se denomina el desarrollo sustentable, pero sobre la base de que hoy el que está dominando el mundo es el mercado. Y tenemos que definir, primero, cuál es el foco de atención en ese planteamiento de desarrollo. Y el foco de atención no puede ser el mío, ni puede ser el suyo, ni puede ser el de un sector o el del otro. Nos tenemos que poner de acuerdo cuál debe ser el foco de desarrollo de esta región. Así como lo hicieron inicialmente muchas de las sociedades que hoy ya están planteando procesos de desarrollo, digamos, superiores. Posteriormente a eso, hay que plantear una estructura que permita que el desarrollo de esa estrategia de procesos de avance en el mismo desarrollo, pues permita que sean efectivos. Y eso también requiere de una transformación desde el punto de vista de la sociedad, estamos hablando del sector público, de la universidad, de la educación, de todo. Y finalmente, pues obviamente se requiere de un proceso de articulación institucional, y estamos hablando de todas las instituciones jalonando hacia el mismo norte. Entonces, hoy lo que se ha hecho es que hay unos sectores que han venido jalonando ese desarrollo, que se han impuesto precisamente por la misma dinámica del mercado, que ha permitido que la ciudad y el departamento se desarrollen, pero que no ha sido tan eficiente y que hoy hay territorios incluso nacionales que nos han ganado ese espacio y que nosotros estamos perdiendo en competitividad. Pero si seguimos con discusiones particulares, no vamos a lograr avanzar y trascender, digamos, de la retórica que se está convirtiendo hoy, los procesos de planeación para poder hacer una ejecución efectiva de lo que debe ser el desarrollo para el departamento y para la ciudad. Muy bueno, ingeniero, que usted haya invocado el concepto de retórica, porque es eso, o sea, fundamentalmente. Es muy reiterado, por ejemplo, el ejemplo de lo que sucedió con Corea del Sur, que identificaron unas líneas de desarrollo, una de ellas, desde luego la más conocida, pero no la única, la de la industria automotriz, aprovechando muchas ventajas comparativas en el mercado mundial, pero lo hicieron una realidad. Construyeron a partir de ahí, repito, una de sus grandes líneas de desarrollo, pero lo nuestro es más del discurso, de la inflamación de las palabras. Entonces, eso fue un debate sobre una hipotética vocación de la región, por ejemplo, vocación de la región. Entonces, unos dicen, la vocación es agrícola, pero entonces, cuando usted voltea y mira el campo en una situación de postración como la que se encuentra en este momento, y no solo los cafeteros, pero entonces empieza a hacerse preguntas sobre la viabilidad de esa vocación, o qué necesita para ir más allá del discurso, del enunciado verbal. Pero pasa de manera más contundente con el turismo. Ante la crisis del agro nos dio por decir que ahora tenemos una vocación turística, pero usted va y consulta los documentos, los lineamientos que se intentan trazar, y ahí no tenemos, por ejemplo, construido todavía algo tan elemental como, por ejemplo, el manejo de una segunda lengua entre las personas que lideran esas tareas para realmente potenciar el sector turístico. Eso para no meternos en la estructura de vías del departamento de Risaralda, que Belén de Umbría tiene unos paisajes muy bonitos en el sector de Puente Umbría, que el cerro de allí, que el museo de la familia Bolívar, pero vaya, mire el estado de la vía de Belén de Umbría en la zona de Remolinos y se pregunta si un turista, sobre todo extranjero, querrá llegar allí en esas condiciones, a no ser que le gusten los deportes extremos. Pero ya para seguir con esas vocaciones le propongo que hagamos un momento a las calles, porque es que la planeación se hace o debe hacerse para la gente. Que escuchemos a las personas y continuamos nuestro diálogo. Pues en mi concepto, Risaralda ha sido un departamento muy privilegiado
porque los recursos naturales con que contamos, el paisaje cafetero y la economía regional se ha desarrollado como Pereira como una ciudad-región y Risaralda como un departamento muy pujante, porque los gobiernos han manejado las diferentes actividades tratando de llevar el bienestar a los habitantes, y los pueblos han crecido en la gobernabilidad y en el manejo de sus recursos. Mejorado en educación y muchas cosas, y construcción y todo eso, ¿sí para qué? Pero entonces necesitamos más empleo, más colaboración en el departamento, que la gente del departamento seamos para el departamento, no que traiga gente de Medellín, de Cali, de Barranquilla a hacer trabajos acá, sino la misma comunidad aquí de nuestro departamento, Risaralda, presta los servicios. Aquí hay gente que son de otra parte, todos somos seres humanos, pero entonces es mejor que la gente del mismo pueblo esté colaborando con el mismo pueblo, no trayendo gente de otra parte que lleve la práctica de acá.